Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo nos encontramos en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en el mar fresco de su palabra. Quiero presentarte hoy el capítulo 9 del primer libro del profeta Samuel. Cómo el profeta, después de haberle presentado al pueblo todos los riesgos que significaba aceptar la monarquía o pedir un rey, termina el profeta plegándose a las decisiones de los hombres. Escucha lo que te dice hoy la palabra. Había un hombre de Loma de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, de Seror, de Becorá, de Afiaj, benjaminita, de buena posición. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, un mozo bien plantado. Era el israelita más alto, sobresalía por encima de todos, de los hombros arriba. A su padre, Quis, se le habían extraviado unas burras, y dijo a su hijo Saúl: «Llévate a uno de mis criados y vete a buscar las burras». Cruzaron la serranía de Efraín y atravesaron la comarca de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron la comarca de Saalín y nada. Atravesaron la comarca de Benjamín y tampoco. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le avisó: «Ese es el hombre de quien te hablé. Ese regirá a mi pueblo». Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo: «Haga el favor de decirme dónde está la casa del vidente». Samuel le respondió: «Soy yo el vidente. Sube delante de mí al altozano. Hoy comen conmigo y mañana te dejaré marchar y te diré todo lo que piensas». Tomó la aceitera, derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y lo besó diciendo: «El Señor te unge como jefe de su heredad. Tú regirás al pueblo del Señor y le librarás de la mano de los enemigos que lo rodean». Conforme a la demanda de los ancianos, al pedido del pueblo, Israel va a tener un rey. Y este debate nos enseña algo muy importante, que Dios está presente allí donde el hombre asume responsabilidades de orden humano, de orden social, profesional, familiar, político. Aparentemente, Dios se adapta a la decisión de los hombres. Yo, Señor, realmente admiro tu respeto hacia nosotros, hacia esa libertad que nos diste, hacia esa justa autonomía de las realidades terrenas. Pero al mismo tiempo que Dios concede a los hombres el sistema político que reclaman y les da responsabilidad, Dios cuida también de prevenirlos contra una confianza demasiado absoluta en ese sistema.
El primer rey de Israel, Saúl, no va a llegar a fundar una dinastía hereditaria. No va a tener ningún hijo para sucederlo. Además, se lo eligió al azar, de un modo informal. Y justamente el autor del texto subraya esto. Y lo subraya para que sigamos viendo que Dios está a cargo de la situación. Dios está al mando. Habiéndose extraviado unas asnas, Kish le dijo a su hijo Saúl que saliera a buscarlas. Y durante ese viaje tan largo, por azar, Saúl se encuentra con Samuel y Samuel lo nombra rey. Fíjate cómo las cosas humanas son muy relativas, son ínfimas, minúsculas. Hay que darles toda su importancia, pero no mayor de la que tienen. No hay que sacralizarlas, no hay que absolutizarlas. Los cristianos tendemos a absolutizar nuestras opciones políticas. Muy fácilmente vamos a decir Dios lo quiere, o el Evangelio exige este sistema, simplemente para justificar nuestros propios análisis. Frecuentemente la visión cristiana de las cosas va a inclinar a tal o cual cristiano hacia una determinada opción, una determinada solución. Pero con la misma sinceridad, otros fieles, otros cristianos, pueden juzgar de otro modo. Por eso hay diferentes partidos políticos y ningún partido político agota el cristianismo. Que la elección del primer responsable del pueblo de Dios por esta circunstancia de unas asnas que se pierden, nos permita añadir algo de humor a todos nuestros debates políticos y nos ayude también a relativizar tanto debate a veces demasiado solemne para más de lo mismo. Al día siguiente tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. ¿No es el Señor el que te ungió como jefe de su pueblo? Y por muy relativa, por muy humana que sea esta elección, fue ratificada por Dios. Aceptar una responsabilidad es cosa seria. Es necesaria una ayuda de Dios. Antiguamente esto se celianaba por una consagración ritual. Nosotros sabemos que el óleo santo simboliza el Espíritu Santo y que la unción del Espíritu Santo penetra el ser más profundo de la persona que estaba siendo ungida. Justamente porque esto, porque la responsabilidad requiere una gracia, requiere un carisma, que hay que pedirlo a Dios con mucha humildad, y hay que pedirlo para todos los que comparten cualquier tipo de cargo en un grupo. Necesitan estar ungidos, impregnados por el Espíritu de Dios para poder llevarlo adelante según Dios. Reflexiona un momento sobre las responsabilidades que hayas podido recibir, o las que tenés ahora. Trata de llevarlas a la oración, para considerarlas mejor bajo la mirada de Dios. Rezá por todos los que tenés a tu cargo. Hoy te pido, Señor, que nos consagres por tu Espíritu. Y pienso en todos los que a mi alrededor tienen responsabilidades. Pienso en los grupos a los que pertenezco. Y ruego por los responsables de la ciudad temporal, por los responsables sindicales, por los responsables de la Iglesia, porque su misión, por relativa que sea, tiene una gran importancia, Señor. Te pido por ellos para que los bendigas y los asistas con tu Espíritu Santo. San Pablo decía, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y el rey de Israel ciertamente puede guiar a su pueblo si Dios lo asiste y lo acompaña. Te invito a que medites en todo esto pidiendo también
la asistencia del Espíritu Santo para todas tus empresas, escuchando este tema musical titulado Mi escudo. Que el Señor sea verdaderamente tu escudo. Pedíselo. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Eres tú, Jesús, tú, Señor. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Eres tú, Jesús. No temeré a 10 millares de gente que pusiera sitio contra mí, porque Jesús es quien levanta mi cabeza en mis angustias. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Eres tú, Jesús, tú, Señor. Eres escudo alrededor de mí, y el que levanta mi cabeza. Eres tú, Jesús. No temeré a 10 millares de gente que pusiera sitio contra mí, porque Jesús es quien levanta mi cabeza en mis angustias. No temeré
Quiero que escuches ahora un relato del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17, en el que el Señor te muestra que nadie queda exento del llamado de Jesús. Ni siquiera Leví, signo de la opresión, rechazado, detestado incluso por los más pobres, los trabajadores que tenían que pagarle los impuestos, sabiendo que él seguramente se quedaría con parte de lo recaudado y que el dinero no iba a volver a ellos, sino que iba a ir al capital del imperio. Jesús pone su mirada en él, confía en que él puede cambiar, y la respuesta es inmediata. Deja todo, deja su corrupción, deja su fama de mala persona y sale en seguimiento de Jesús. Escucha lo que dice la palabra. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Jesús salió de nuevo a orillas del mar, y toda la muchedumbre llegó hasta él, y él les enseñaba. Marcos no quiere ser original. Los relatos de Marcos son como una especie de cliché, y esta repetición constante del papel de Jesús es sorprendente. Jesús enseña. Al pasar, Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de la aduana, y le dijo: «Sígueme». Va a ser el quinto discípulo al que Jesús llama. Jesús ya va completando su grupo. Y ahora elige a un cobrador de impuestos, un aduanero, podríamos decir. Roma había organizado sistemáticamente la recaudación de impuestos y de tarifas. Y un procedimiento ordinario era apostar a un recaudador con una escuadra de soldados. Lo ponían a la entrada de las ciudades y comenzaba a cobrar las tarifas de las mercancías que entraban o que salían de la ciudad. Él es uno de esos publicanos, muy mal vistos por la población a la que Jesús llama. Leví es Mateo, el que más tarde va a escribir el Evangelio. Estaba acostumbrado a las escrituras, era un hombre sentado a la mesa, estaba en la recaudación pública de Cafarnaúm. Y este hombre se levantó y siguió a Jesús. Y Jesús se sentó a la mesa en la casa de este hombre, fue a su casa. Él convocó a todos sus amigos porque quería que conocieran a Jesús. Y Jesús no tuvo vergüenza de ir a la casa de este recaudador de impuestos odiado por todo el mundo. Muchos publicanos y pecadores estaban recostados con él y con sus discípulos, en esos divanes o en el piso, en los almohadones, como se solía hacer en Oriente. Fíjate qué revelación de Dios que hay que señalar. Jesús no juzga a los que se acercan a él. Jesús no hace diferencias entre los hombres. No entra en las clasificaciones habituales de la opinión de su tiempo. Es un hombre de ideas amplias. Es un hombre tolerante, comprensivo. Yo también soy un pecador. Gracias, Señor, por no juzgarme. Gracias por sentarte a mi mesa, por invitarme a la tuya. Pienso concretamente en mis pecados.
y sé que tú me conoces, Señor, y que tú no me desprecias. Gracias, Señor. Los escribas del partido de los fariseos, viendo que Jesús comía con pecadores y publicanos, fíjate, aparece el partido de los fariseos, que era una especie de cofradía, una especie de movimiento religioso que se dedicaba al conocimiento de la ley y de la tradición para promover la aplicación estricta de la ley. Y en particular pedían, siguiendo a Moisés, no frecuentar ciertas personas para no comprometer su pureza legal. Ellos se ocupaban de ser una especie de separados, de gente íntegra, pura. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a evitar cualquier clase de orgullo, de sentirnos distintos y mejores que los demás. Que podamos mezclarnos entre la gente para ser testigos de ti, Señor, para que te conozcan. Dijeron a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Ellos apuntan a Jesús, pero dirigen la pregunta a los discípulos. Y entonces empezamos a ver un grupo solidario, Jesús y sus discípulos. Y están frente a los adversarios. Fíjate que durante toda la fase siguiente del Evangelio, de este Evangelio de Marcos, el más corto, el primero que se escribió, vamos a observar esta especie de triángulo que se formó. Por una parte Jesús y los discípulos. Por otra parte la muchedumbre. Y por otra parte los adversarios, los escribas y los fariseos. Me mantengo al lado de Jesús. Soy solidario con Él para lo mejor y para lo peor. Y oyéndolo Jesús les dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La pregunta se hizo a los discípulos, pero es Jesús el que la contesta. La solidaridad se da en ambos sentidos. Jesús defiende a su grupo. Me pregunto, ¿cuál es mi actitud frente a los pecadores? Y me repito a mí mismo la palabra de Jesús. No vine para los sanos, sino para los enfermos. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical de Arturo Giraldo, Nunca Más. Nunca más de tu lado yo no me quiero apartar. Solo en ti hay vida eterna y hay verdad. Eres luz y a mí has llegado y mi vida iluminado. Presencia, oh Jesús, que en mí está. Nunca más de tu lado yo no me quiero apartar. Los anhelos de mi alma en ti están. Fuiste tú sacrificado en la cruz por mis pecados. Sé que nadie como tú me amará. Nunca más quiero apartarme yo de tu camino. Eres la luz, mi única esperanza. Quiero ser fiel y siempre estar contigo.
Nunca más me dejes ir, Señor, de tu presencia. ¿A quién iré después de conocerte? Si solo en ti, Señor, hay vida eterna. Mi Jesús, nunca más de tu lado yo no me quiero apartar. Lléname de tu presencia, de tu paz. Haz que pueda ser tu honra al abrigo de tu sombra. Guárdame, Señor Jesús, de todo mal. Nunca más quiero apartarme yo de tu camino. Eres la luz, mi única esperanza. Quiero ser fiel y siempre estar contigo. Nunca más me dejes ir, Señor, de tu presencia. ¿A quién iré después de conocerte? Si solo en ti, Señor, hay vida eterna. Nunca más, nunca más. Nunca más me dejes ir, Señor, de tu presencia. ¿A quién iré después de conocerte? Si solo en ti, Señor, hay vida eterna.